los sitios arqueológicos en los cuales se registraron huesos y dientes, digamos, material de lobo fino, con una antigüedad entre los 500 y los 8000 años antes del presente. Vale la pena mencionar acá que una de las poblaciones de aborígenes originarios de Sudamérica, digamos, que estaban confinados a Tierra del Fuego, los canoeros del canal de Beagle, los yámanas, dependían exclusivamente del lobo fino, es decir, el 95 o el 96% de la ingesta energética de los yámanas dependía del lobo fino. Y la forma en que lo capturaban era una forma bastante particular, porque no lo capturaban en tierra, sino que lo capturaban en el mar, lo arponeaban, y el arpón que utilizaban tenía una cabeza desmontable. Es decir, una vez que se clavaban al animal se desprendía, y el mango del arpón unido a un tiento hacía que el animal se desangre y lo pudieran ubicar. O sea, cuando el animal se debilitaba lo suficiente, lo recogían y lo llevaban a la canoa, después a tierra, y ahí lo desmontaban y lo consumían. Eso voy a volver más adelante sobre todo este tema. También hay muchos registros históricos, hay por lo menos 87 expediciones ocurridas entre 1501 y 1783, donde hay registros de captura de lobos, y digamos, la primera de todas se dio en el Río de la Plata, frente a Punta del Este, en Uruguay, en la isla de Lobos, donde Juan Díaz de Solís capturó una cantidad bastante grande de lobos que almacenaron, digamos, la carne salada en las bodegas del barco, digamos, lo utilizaban para consumo humano, digamos, era muy, muy común en el siglo XVI, siglo XVII. Y después viene ya la explotación comercial por todos estos grupos de europeos que comentaba, donde la mayor explotación se dio en las costas del Uruguay, donde se extrajeron más de 1 millón de lobos finos, digamos. O sea, acá ya tenemos algunas cifras. El Uruguay siguió capturando lobos finos hasta 1991, es decir, tenían unos corrales, agrupaban los animales ahí, se los mataba, se les sacaba la piel se vendía en esa época ya a $40 la piel, pero se había tornado ya antieconómico porque mucha propaganda que había en el mundo para dejar de utilizar las pieles de animales y todo eso tornó económicamente negativa la actividad, así que ahí cesó completamente. Y eso de alguna manera ayudó a la recuperación, porque todos los años en Uruguay se faenaban aproximadamente 7.500 animales, aproximadamente. La distribución actual, hay apenas 19 apostaderos, de los cuales reúnen entre 25 y 30.000 animales, y el más importante de todos está acá cerca del Cabo Dos Bahías, en Isla Raza, donde hay hasta 16.000 animales, tal vez un poco más. Ahora, estos animales se vinieron poblando desde el Uruguay, desde la isla de Lobos. Tenemos 6 animales marcados en Uruguay que hemos encontrado en las islas de ahí de la zona del Cabo Dos Bahías, en Isla Escondida también, lo cual prueba que el cese de la explotación comenzó o disparó el aumento poblacional, que calculamos en un 8% anual, y el repoblamiento del Atlántico Sur. Y el otro lugar donde hemos visto todo un repoblamiento que no sabemos si está conectado con el del norte, es en la isla de los Estados, donde hemos censado las loberías en la década del 90 y posteriormente en 2015 aproximadamente, y hemos visto un aumento muy grande del número de animales y de colonias. Hay más colonias de cría y mayor número de animales. Así que la población en este momento está rondando en esas cifras que comentaba. En las Islas Malvinas, el British Antarctic Survey colocó dispositivos satelitales en varios animales, tanto machos como hembras, y en algunos casos hay animales, por ejemplo, acá hay 2 animales que viajaron desde las Islas Malvinas, estos son machos, y recorrieron todo el Golfo San Jorge, el Cabo Blanco, donde hay un apostadero de lobo fino, y también la zona del Cabo Dos Bahías, que es la zona de mayor concentración en Argentina de los lobos finos. En este caso son machos, en este caso son hembras. Las hembras también han viajado desde las islas
acá tenemos el Cabo Dos Bahías y las islas estas, Arce, Raza, que es donde hay lobos finos, y estos lugares del norte de Santa Cruz, cerca de Puerto Deseado, La Pingüino, donde también se han registrado animales. En el gráfico de la izquierda se pueden ver trayectoria, y en los dos gráficos de la derecha, los tiempos dedicados, o los tiempos, la concentración del tiempo, dónde es que estaban alimentándose. Esto es en invierno, el gráfico del centro, y en primavera, el gráfico del verano. O sea, los lobos finos están utilizando prácticamente toda la plataforma nuestra, como era de esperar, digamos, en un recurso que es compartido, que debería ser manejado conjuntamente, si se pudiera. Pero bueno, acá lo que vemos es una recuperación muy grande de esta población que había sido tremendamente explotada. Vamos a seguir con la ballena franca, que es la otra gran población que se empezó a explotar ya desde el siglo XVII. Las primeras ballenas se capturaron en 1674, en las costas de Brasil, y de ahí en más, al principio fueron 20, 30 ballenas por año, de ahí se pasó a 300 ballenas por año, a 1000, y bueno, eso provocó la disminución, como vamos a ver seguidamente. Pero antes de entrar en el tema de ballena franca, precisamente vamos a hablar un poco de la actividad ballenera. ¿Quién originó la actividad ballenera en este mundo? Bueno, fueron los vascos. Los registros más antiguos están situados en el Cantábrico, en el siglo I, cuando eso era territorio del Imperio Romano, cerca de la ciudad de Oviedo. La actividad ya comenzó febrilmente en el siglo VI, y el apogeo fue entre el siglo XIII y el siglo XVIII. Acá había dos ballenas, la franca del norte y la Bauget, que es otra especie de ballena franca, que fueron las especies a las cuales los vascos se dedicaron más, estaban especializados en eso, y toda la actividad comercial con inversión de capital en los distintos municipios generó muchísima riqueza. Vale comentar que media Europa se iluminó con grasa de ballena, con aceite de ballena durante todos esos siglos. Y actualmente los escudos de los municipios esos conservan la actividad ballenera como una actividad económica vital en el País Vasco. ¿Y qué hacían en esa época? Hacían expediciones anuales al Labrador, es decir, salían del Cantábrico, del País Vasco, y tenían esencialmente dos actividades pesqueras. Una, las ballenas, donde iban a Terranova, lo que sería Newfoundland actualmente, en la península del Labrador, y la otra iba hacia el norte, a Spitsbergen, para la captura del bacalao. Es decir, el bacalao y la ballena eran las dos actividades económicas que enriquecieron muchísimo el País Vasco desde el punto de vista comercial. En Terranova habían establecido estaciones balleneras, se capturaron unas 50 ballenas por año, eso involucró aproximadamente 9.000 personas, y lo que tenía eran riesgos altos de muerte, de mutilación, congelamiento de miembros, porque pasaban todo el invierno, es decir, la expedición salía en fin de verano, otoño, pasaban todo el invierno en el Labrador, capturando y procesando las ballenas, y regresaban al año siguiente, en primavera, al País Vasco con los productos que eran barriles de aceite, digamos. Y en el mapa de la derecha, acá se pueden ver todas las estaciones balleneras que los vascos tenían en el Labrador. Esto fue bastante antes de Colón, estamos hablando de 1375. Y los otros que habían cruzado, hoy no me voy a detener en eso, pero que ya habían cruzado primero Islandia alrededor del año 980, o sea, siglo X, y después habían llegado también a Groenlandia y Labrador, fueron los vikingos. Se supone que hubo una actividad de transferencia tecnológica entre vikingos y vascos en esa época, que es bien anterior a la colonización de Colón por parte de los españoles y los portugueses de América, pero ya tanto los vascos como los vikingos habían venido antes por estas tierras. La otra cultura que estuvo siempre basada en la captura de focas y ballenas fue la de los esquimales, la cultura inuit, donde la familia que capturaba la ballena era, o el patriarca de esa familia, era el que distribuía los productos de la captura con familias vecinas, o
habitantes de la misma localidad, digamos. Acá también la Bauget y la Franca del Norte eran las ballenas que se capturaban, y se capturaban fundamentalmente desde kayak, con arpones de mano, es decir, una actividad bastante complicada de hacer, y actualmente esta captura sigue, mucho menor por supuesto, y se negocia anualmente en la Comisión Ballenera Internacional, es decir, hay un subcomité que funciona con lo que se llama captura aborigen, donde no solo están los esquimales, sino hay otros pueblos que todavía tienen culturas ligadas al consumo de cetáceos, y que negocian actualmente, año por año, la cuota de captura que se les permite tener. Ya entrando en tiempos más recientes, a lo largo del siglo XX, o fines del siglo XIX, cuando se inventa el arpón explosivo, en 1864, por un sueco, Sven Floyn, se empezaron a capturar los rorcuales. Hasta ese momento no había forma de capturar los rorcuales, por eso las ballenas francas son las que primero disminuyen, porque la cantidad de grasa que tiene el cuerpo, la proporción de grasa en el cuerpo, hace que esas ballenas floten. Entonces cuando se la capturaba y se la mataba, el animal flotaba, pero los rorcuales no, se hundían. Entonces no pudieron ser capturados hasta la invención del arpón explosivo, que lo que hacía era, además de arponearla, le inyectaba aire comprimido en el cuerpo, y eso permitía que la ballena flote. Así que ahí tenemos un gráfico de la captura de ballenas ya en tiempos modernos, y salvo las dos barras marrones, esa la primera, que es del periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde se interrumpe la captura de ballenas, y después la de la moratoria, que se establece en 1982 y se hace efectiva a partir de 1986, lo que tenemos es el aumento de la actividad. Están separadas por especies, la línea llena es la ballena azul, se la captura, comienza la caída, interrumpida por la Segunda Guerra, pero después termina cayendo. A fin de la década del 60, la ballena prácticamente había desaparecido, lo sigue la ballena de aleta, que es la que le sigue en tamaño, también cae, detrás de esa la ballena 6, y después las jorobadas. En fin, hay una sucesión de aumento de captura y caída poblacional provocada por la gran cantidad de animales que se estaban extrayendo. En el gráfico superior de la derecha, lo que podemos ver es el consumo de krill por parte de las ballenas, y esto está medido a principios del siglo XX, en 1900 y en 1984. El consumo de krill por las ballenas cayó de 1.900.000 toneladas a 400.000 toneladas, es decir, ese krill que quedó vacante fue aprovechado por otras especies, por ejemplo por focas, también por aves, etc. Es decir, la cantidad de krill disponible es más o menos la misma, con cierta variación de un año al otro dentro del sistema, pero el consumo varió justamente por la disminución de las ballenas. Y la única ballena que no se había capturado, porque era muy pequeña, una ballena de 10 metros, que es la ballena mink se la empieza a capturar cuando empieza la moratoria, donde todas las otras ballenas dejan de ser capturadas. La ballena mink había duplicado su tamaño poblacional gracias al krill excedente que había quedado en el sistema. Y entonces empieza el tema de la captura científica, donde los japoneses piden una cuota de 300 ballenas por año para hacer ciertos estudios, lo que es muy criticado en Occidente. De todas formas, estamos hablando de 300 ballenas sobre 1 millón de animales. Pero es una discusión que podemos dejar para el final, porque desde el punto de vista biológico no habría argumentos para oponerse a esa captura, y los argumentos son morales, digamos, pero eso podemos discutirlo después al final de la charla. Ahora bien, veamos qué pasó con la ballena franca. La ballena franca, como decía, fue capturada desde el siglo XVII, cayó prácticamente, no digamos al borde de la extinción, pero estuvo muy cerca, y nosotros empezamos a relevar esta población allá por 1998, es decir, hacíamos una serie de vuelos por año, 5 o 6, la cantidad de vuelos que pudiéramos de acuerdo a la financiación que teníamos, saliendo de la boca del río Chubut, todo el contorno del Golfo Nuevo, el frente de Península Valdés, el Golfo San José, y hasta el paralelo 42, ahí en el límite entre Río Negro y Chubut, donde ya debido a la cantidad de combustible que nos quedaba, cortábamos el relevamiento y volvíamos al aeropuerto. Eso implica un
una línea de costa de 620 kilómetros, un ancho de banda de 1500 metros y aproximadamente el recorrido en 5 horas. Y ahí lo que contábamos era el total de animales, grupos de cópula, donde uno presupone que hay una hembra y varios machos, 5 o 6 machos, hembras con una cría, es decir, hembras que habían venido a parir, parieron y tenían una cría, y después individuos solitarios que puedan ser machos que venían a copular, hembras que venían a copular, o hembras que venían a parir, digamos, no se puede diferenciar desde el avión. Así que estas son las 3 categorías que nosotros reconocíamos desde el avión. Y lo que hacíamos era construir una curva, digamos, en forma de campana, dado que las primeras ballenas empiezan a llegar fin de abril, principios de mayo, se incrementa el número hasta mediados, fines de agosto, principios de septiembre, y después se empieza a declinar hasta noviembre o diciembre. Y entonces todos los años podíamos construir una curva con esa información. Acá tenemos en el gráfico de la izquierda el número total de ballenas y en el de la derecha el número total de crías. Es decir, cuando empezamos acá teníamos aproximadamente unas 1.200 ballenas con unas 150, 200 crías por año, y hoy estamos en las 700 crías por año aproximadamente y hasta 2.000 ballenas por año. Eso nos da una idea del incremento. Ahora, con todos esos datos y lo que hemos seguido haciendo a lo largo de estos años y con un modelo lineal generalizado, pudimos construir este modelo y poder de alguna manera predecir o llenar incluso los huecos de algunos años en los cuales no pudimos volar. Es decir, a la izquierda está la variación del número total y a la derecha el número de crías, y además de la línea con el intervalo de confianza, lo que tenemos son los puntos, rojos en un caso, negros en el otro, que es el número efectivo de animales contados ese día. Es decir, eso implica el número instantáneo de animales que había el día ese que se hizo el vuelo. Si pueden ver, hay algunos casos en los que se escapa porque el modelo no contempla todavía la variación anual. Es decir, hay años que vienen más ballenas, hay años que vienen menos. Y el modelo nos da la estimación de ballenas promedio que deberíamos tener, pero todavía no estamos contemplando la variación anual que tenemos de un año al otro. Hay años en que hay muchas más ballenas de las que el modelo predice y hay años en las que hay menos. Cuando hay menos ballenas en el Atlántico Sur, también hay menos ballenas en Nueva Zelanda, en Sudáfrica y en Australia, que son las otras 3 poblaciones que existen, además de las del Atlántico Sur. ¿Qué nos permitió ver todo esto? Bueno, en primer lugar, la tasa de incremento. Tenemos a la izquierda la población total y la de las crías, de que la tasa de incremento se mantuvo constante alrededor del 7% durante más de 10 años, y después empezó a caer. Y cuando empezó a caer, lo que empezamos a ver es de que esto se estaba comportando como un parámetro denso dependiente, es decir, en la medida en que la población fue aumentando, en las cifras en las que estaba contando, la tasa de incremento fue disminuyendo. Hoy la tasa de incremento de las crías, que es la real, que nos da cuál es el estado real de crecimiento de la población, está en el orden del 3%, mientras que el número total está tocando casi el 0. Incluso el intervalo inferior de confianza está por debajo del 0, es negativo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera los adultos ya no están en la zona costera. Es decir, esto lo hemos visto a medida que fuimos volando todos estos años. Las hembras retienen la zona costera para parir y amamantar las crías, mientras que los adultos, que forman grupos de cópula, etc., o son empujados al medio de los golfos, donde hay zonas de mayor profundidad, o lo que seguramente Malala va a contar en la charla esta tarde, es la expansión sobre el Golfo San Matías, sobre todo en la costa norte del Golfo San Matías, que se está convirtiendo en un lugar esencialmente de reproductores y de cópulas con pocos nacimientos. Es decir, el resultado de todo esto es que la expansión poblacional ha ido modificando qué grupos retienen la zona costera en Valdés y qué grupos son empujados a otras regiones donde las ballenas están comenzando a expandirse y que seguramente poblaba hace 300 años atrás. Ahora, una de las cosas que siempre nos interesó es saber históricamente qué era lo que había pasado con esto, es decir, reunir toda la historia de capturas de la ballena franca. Las mejores y más documentadas son las de los americanos, que están en los libros de bitácora de los barcos balleneros en la costa este de Estados Unidos, en Boston, en todos esos lugares.
Más tarde conseguimos la de los ingleses, digamos, también están publicadas las de los franceses, y con eso tratamos de reconstruir el pasado, esta explotación. Acá hay un gráfico que publicó la Comisión Ballenera en 1986 con las zonas de más captura, es decir, ahí vemos que el medio del Atlántico, el medio del Índico y parte del Pacífico Sur eran las zonas de grandes capturas de ballena franca. Todo eso está bastante documentado, y lo que hicimos junto con Alejandra Romero, Raúl González y otros colegas, es reconstruir retrospectivamente la historia de explotación para ver si podíamos averiguar cuál era la población original de ballenas francas. Y llegamos un poco a la conclusión, mediante este modelo, que la población de ballenas francas en el Atlántico Sur no fue menor a 30.000 individuos, entre 30 y 32.000 individuos. La curva muestra claramente cuando se la empieza a capturar, de a poco, la población empieza a caer, después cuando ya se empiezan a sacar de a 1.000 individuos por año, en el siglo XVIII, es decir, cae drásticamente. La población es la curva azul, y la curva negra más fina es las tasas de cosecha, digamos, que los distintos grupos europeos estaban haciendo. Se deja de explotar, la población se empieza a recuperar, y allá por la década del 60, los soviéticos, esto es la época de la Unión Soviética, esto fue entre 1961 y 1962, extraen de vuelta 3.335 ballenas. En aguas internacionales, frente a Península Valdés, aproximadamente. Eso volvió a provocar otra caída, y después una lenta recuperación, que es la situación en la que nos encontramos hoy en día, donde aproximadamente debe haber entre 5 y 6.000 ballenas en esta población, o sea, que partiendo de 30.000 estamos entre un quinto y un sexto de la población original. ¿Qué pasó con las tasas de mortalidad? Porque hubo unos años allá, después del año 2000, donde hubo años particulares en los cuales había una mortalidad muy grande de crías. 2012, 2008 fueron años de mucha mortalidad. Bueno, utilizando también información de la década del 70 y del 80 de la Comisión Ballenera Internacional, donde había datos de crías nacidas y crías muertas, pudimos reconstruir la tasa de mortalidad de la población. Lo que vemos es, en la regresión esta, que la tasa de mortalidad aumenta, lo cual es coherente con el aumento poblacional, es decir, la tasa de mortalidad es otro parámetro densodependiente. Lo que no se explica es la variación en la tasa de mortalidad, porque esta variación puede ir del 2-3% hasta el 20% de las crías nacidas. Bueno, la explicación de eso está en otro lado, y con eso voy a cerrar la charla después. Ahí hay una variabilidad que proviene de fuera del área. ¿De dónde proviene? De las zonas de alimentación. Una de las zonas de alimentación de la ballena franca es alrededor de las Islas Georgias, donde hay cardúmenes muy grandes de krill disponibles, no solo para ballena franca, sino para el resto de las ballenas que van a comer ahí, para las focas, para todos los pájaros que van a alimentarse esa zona. Digamos, la cantidad de krill es tan grande que hay toda una cantidad de especies de distintos grupos de organismos, que dependen del krill disponible. El krill en el sistema antártico, en el océano circumpolar antártico, o Southern Ocean, como se lo llama en inglés, es un sistema krill dependiente. Es decir, el krill es la especie central en ese sistema, que tiene cadenas cortas, porque partiendo de los productores primarios tenemos enseguida algún consumidor, el krill, y ahí inmediatamente tenemos los predadores superiores, es decir, tanto los pájaros como los mamíferos. Así que, digamos, esta variabilidad que nosotros vemos acá, donde hay años de mucha mortalidad, no está relacionada con el Atlántico Sur, sino con lo que está sucediendo en el océano circumpolar antártico, y se relaciona directamente con la temperatura superficial, es decir, el krill madura debajo del hielo. Cuando hay temperatura elevada en el Antártico, hay menos capa de hielo, hay menos krill disponible, y los predadores que comen directamente tienen o mayor mortalidad porque no encuentran alimento, o en el caso de la ballena, la mortalidad aparece con un año de posterioridad a esa mala alimentación del año anterior. De todas formas, esto es mucho más complicado, no es tan directo como lo estoy diciendo. En realidad está bajo estudio, porque hay una serie de fenómenos que consideran la anomalía
del Niño, por un lado, y la otra la anomalía antártica. La combinación de esos dos fenómenos produce algunos años con menos hielo, por lo tanto menos krill y mayor mortalidad de los predadores. Vamos a volver sobre eso hacia el final. ¿Qué más tenemos con esto? Problemas directamente ligados a las actividades humanas. Desechos urbanos, hay todavía varios basurales abiertos en la costa patagónica, y también tenemos los descartes de la pesca, que allá por la década del 90 eran del orden de las 300.000 toneladas al año que se tiraban al mar, y que hoy están más o menos en las 140.000 toneladas, sigue habiendo descarte, y eso es aprovechado por algunas especies, entre ellas la gaviota cocinera, Larus dominicanus. Y se empezó a observar, ya hace unos cuantos años, que las gaviotas picaban en la piel y la grasa de las ballenas, ocasionándole lesiones, como esta que se ve acá, y que se la atribuyó, digamos, a esta acción de las gaviotas, se la intentó ligar con la mortalidad de crías de ballenas de algunos años. Bueno, no hay relación entre los dos fenómenos. No está claro. Aparentemente la mortalidad, como decía antes, está ligada a las variaciones en el océano circumpolar antártico. Lo que no deja de ser preocupante, digamos, es que las gaviotas provocan estas lesiones y cambios en el comportamiento de las ballenas porque le pueden transferir patógenos. Digamos, las gaviotas van a los basurales. Estos basurales están llenos de bacterias, digamos, de patógenos de todo tipo, y después pueden transferírselos a las ballenas. De todas formas, todo esto todavía es hipotético y todavía no fue demostrado, pero hay alguna vinculación posible. En 2014 empezamos a colocar dispositivos satelitales. El dispositivo es un dardo que se clava en el dorso de la ballena, ahí donde está el circulito ahí está el dardo clavado. Estos dardos tenían 30 centímetros, ahora se están probando unos menores de entre 15 y 20 centímetros. Esto lleva un emisor de pulso que es registrado desde un satélite, y al mismo tiempo, digamos, ese dispositivo lleva una batería que cuando se agota deja de transmitir. Y ha permitido a lo largo de todos estos años determinar las trayectorias de ballenas individuales. Lo que se ha visto es que no hay un patrón único en las ballenas, sino que cada ballena sigue una trayectoria propia. Algunas van a comer en la zona del talud, donde se alimentan fundamentalmente de copépodos, otras van hacia el sur, alrededor de las Islas Georgias, a comer krill. Y digamos, todavía todo esto está bajo estudio. En este gráfico de acá se pueden ver en los dos gráficos de la izquierda trayectorias individuales, y en el gráfico de la derecha la inversión del tiempo, es decir, dónde pasan el tiempo una vez que están emitiendo ese pulso y que es registrado por el satélite. Así que las dos zonas de gran concentración de ballenas comiendo es sobre el talud, donde hay, como todo el mundo sabe, una corriente de alta productividad que proviene del subantártico, que arrastra nutrientes y que concentra predadores de todo tipo, albatros, mamíferos marinos, bueno, ballenas en este caso. Y las otras que van a comer alrededor de las Islas Georgias. Digamos, en todo lo que es el arco de Escocia, en Orcadas, en Shetland, etc. Acá tenemos las últimas que se colocaron en 2019, estuvieron emitiendo hasta febrero del 2020, y bueno, como les mencionaba antes, cada ballena sigue una trayectoria individual diferente de las demás, es decir, cada una sigue su propio patrón de comportamiento. Acá en el gráfico inferior derecho vemos una ballena que estaba alimentándose, permaneció mucho tiempo alimentándose en un eddy, digamos, en uno de estos remolinos de alta productividad. Y bueno, cada una, como decía, sigue su propio patrón. Es decir, la última que les quería mostrar en relación a las ballenas es una ballena marcada en las Islas Georgias. Esta no la marcamos nosotros, esta la marcó el British Antarctic Survey en Islas Georgias. Y este animal fue marcada en enero y transmitió hasta septiembre del 2020, o sea, el año pasado, y recorrió 2.700 kilómetros. Si podemos ver, acá estaba llegando al sur de la provincia de Buenos Aires, esto fue el 6 de agosto,
y fíjense que ya para el 16 de agosto, en 10 días, estaba prácticamente a la altura de la bahía de San Borombón, y unos pocos días después ya estaba prácticamente llegando al sur de Brasil. Llegó hasta la zona de Santa Catarina, donde está la otra población que se reproduce en el Atlántico Sur, ahí en el sur de Brasil, pegó la vuelta y ahí dejó de transmitir. En total transmitió 238 días y recorrió en ese tiempo 2.700 kilómetros. Es decir, esto realmente nos cambió un poco la perspectiva que teníamos de la ballena como un animal lento, que se desplaza despacio. En realidad se desplazan bastante ligero y a grandes distancias. Bueno, la otra especie de la que voy a hablar un poquito más detenidamente es de los lobos comunes en el Atlántico Sur. El lobo también fue otro que mostró caída poblacional, aumento y respuestas densodependientes. El lobo común fue menos explotado, por lo menos en el siglo XVII, siglo XVIII, por todos los europeos. Los españoles intentaron entre 1790 y 1800 generar una explotación de lobos y ballenas. Estos grabados son de Isla Pingüino, ahí un poquito al sur de Puerto Deseado. Todo esto se hizo a requerimiento del virrey Vértiz. El virrey Vértiz, en esa época, recuerden que estamos en el virreinato del Río de la Plata, que se creó en 1780, el virrey Vértiz le reclamaba al rey de España, San Fernando VII, de que ejerciera la soberanía de los recursos, porque ingleses, franceses y todo lo demás estaban llevándose recursos que teóricamente correspondían al virreinato. De alguna manera el rey prestó atención a este llamado y generó lo que se llamó la Compañía Española de Pesca, y durante 10 años mataron lobos marinos, ahí acá hay otro grabado, pero eso cesó, de alguna manera no generó la productividad que se esperaba, y los lobos permanecieron relativamente sin explotación hasta comienzos del siglo XX. Ahí, en el siglo XX, entre 1920 y 1960, el gobierno nacional otorga una serie de concesiones a permisionarios nacionales en Península Valdés y en Tierra del Fuego. Y ahí sobreviene una gran explotación donde, en el caso de Península, se extrajeron más de 200.000 lobos y en Tierra del Fuego más de 300.000. ¿Qué se hacía con esos animales? Bueno, en primer lugar les pegaban un palazo en el hocico, como para tontarlos, lo que hace que los cráneos siempre se encuentren, o la gran mayoría, con los huesos del maxilar y premaxilar destruidos, y después se les clavaba un pico en la cabeza, digamos, para rematarlo. Se les extraía el cuero y se separaba la grasa se fundía en aceite, y los cueros se exportaban a Estados Unidos. En esos años que van del 20 al 60, en el siglo XX, todos esos cueros se exportaban a Estados Unidos. Hay 500.000 de cueros exportados a Estados Unidos. De alguna manera se relacionó con un cese de exportación de cueros de vaca que había de la Argentina a Estados Unidos, y se suplantó por estos cueros de lobo. Este cuero sirve para hacer suela, o en el caso de los gauchos que lo utilizaban localmente, mataban un lobo, le sacaban el cuero, y ese cuero era bueno para hacer riendas y, digamos, utensilios para manejar los caballos, digamos, pero no era un cuero destinado a la peletería como era el cuero del lobo fino. Así que bueno, esa caída poblacional la podemos ver en todos los gráficos de la costa. Vale decir que el lobo común es la especie más abundante de toda la costa, estamos hablando de unos 130.000 animales aproximadamente. Hay más de 100 asentamientos a lo largo de toda la costa, menos en la provincia de Buenos Aires, pero hay grandes concentraciones en Península Valdés, en la costa norte del Golfo San Jorge, digamos, y después en el norte de Santa Cruz, y por supuesto en la Isla de los Estados y el Canal de Beagle. Esas son, y también en Islas Malvinas, pero ahí tenemos menos idea de qué es lo que pasó todos estos años. De todas formas se la explotó en todos lados. Las curvas de caída poblacional son todas similares, hechas por región. Y posteriormente, desde la década del 70, cuando se lo deja de explotar, los aumentos en todas las secciones. Actualmente, como decía, hay del orden de 130.000 animales, y en franco ascenso, porque en la zona de Península Valdés tenemos, o lo que sería todo el norte de Patagonia, Río Negro, Península, una tasa de incremento del 5 y pico por ciento, 5.6%,
Más al sur estamos más cerca del 7, en Santa Cruz estamos cerca del 8, y en la isla de los Estados hemos medido un 10% de tasa de incremento, lo cual es muy impresionante. De todas formas, el incremento se empezó a dar primero en el norte, mientras el sur permanecía estático. Acá se fue frenando y se empezó a acelerar en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Digamos, hay un cierto retardo en la respuesta poblacional al aumento. Y de vuelta con Alejandra, este es un trabajo que publicamos ya hace unos años atrás, reconstruimos la trayectoria poblacional en el norte y centro de Patagonia. De nuevo aquí, la curva azul es la población que consideramos originaria de la zona, estamos hablando de más de 400.000 animales, esto es norte y centro de Patagonia. La caída, esta es la tasa de captura, la tasa de cosecha, la caída, el freno de la caída cuando se prohibió la explotación, y la recuperación lenta, o más o menos lenta, de la población, donde estamos hablando ahora de aproximadamente un tercio de la población original. Es decir, esa sería más o menos la proporción. Otra cosa que vimos con los lobos es el aumento de la supervivencia. Acá la supervivencia medida como la probabilidad medida desde el nacimiento de llegar a la edad 1, a la edad 2, a la edad 3, a la edad 15, etc. Esa probabilidad, si lo vemos en los gráficos, el gráfico de la izquierda es hembras y el gráfico de la derecha es machos, y tenemos la curva inferior es la supervivencia medida en la década del 80, y la curva superior es la supervivencia medida entre 2000 y 2008. En los dos casos la supervivencia aumentó más del 15%, aproximadamente un 20% en las hembras y un 15% en los machos. Esto es bien interesante porque evidentemente la población había quedado con una estructura poblacional bastante lejana de lo que sería la estructura poblacional de un predador como este, pero a medida que la población fue aumentando, la supervivencia de los juveniles aumentó, digamos acá vemos una constancia en la curva de supervivencia, se fue conformando lo que uno esperaría como estructura de edades de una población de un predador como esto. Es decir, a partir de los nacimientos, una primera caída al principio, lo que sería mortalidad perinatal, y una mortalidad asociada a la etapa del destete, y después una estabilización en la supervivencia durante todos los años de la etapa juvenil, los primeros años de la madurez, y después una caída lenta de la supervivencia a medida que los animales se hacen mayores, es decir, más viejos. Eso es más marcado en los machos porque los machos compiten entre ellos por el acceso a las hembras, lo cual trae siempre una mortalidad mayor en los machos con respecto a las hembras. Pero bueno, eso es típico de una población con dimorfismo sexual y extrema poliginia como es el lobo común. ¿Qué pasó con las otras poblaciones? Esto lo vamos a empezar a ver más rápido porque hay menos información, pero de alguna manera quiero mostrarles un poco lo que pasó con el resto de las poblaciones. Los elefantes marinos se calcula que tiene una población cercana a los 900.000 individuos, con unas 200.000 crías aproximadamente. Vive en el hemisferio sur, en todas las islas del subantártico. La población más al norte es la que está en Península Valdés, en Punta Norte, o digamos hoy en todo el perímetro de la península. Pero bueno, el elefante también fue cazado en las Islas Georgias, en las Islas Malvinas. A fin del siglo XIX se habían extraído ya más de 1 millón de animales. También era utilizado para la provisión de aceite. Cesó un poco la captura, volvió a retomarse, digamos, hasta que fue definitivamente prohibida a mediados de la década del 60. Y esta población también mostró un aumento, como podemos ver en esta curva, a lo largo del siglo XX, un aumento con una tasa de incremento que estaba cerca del 8%, hasta fin del siglo XX, donde la tasa de incremento empieza a estabilizarse y hoy la tasa de incremento está en menos del 1%. Acá de nuevo podemos ver que la tasa de incremento es un parámetro denso dependiente, es decir, varía con la densidad, era muy alta cuando la población era reducida, y se fue frenando hasta menos del 1% cuando la población posiblemente haya alcanzado en la península su capacidad de carga, digamos. Este es otro de los fenómenos que estamos viendo en varias de las especies, como mostraba en la ballena anteriormente. La otra especie en la que les voy a hacer un par de comentarios es la franciscana. Este es el único cetáceo del
Atlántico sudoccidental amenazado. La franciscana es realmente, hoy no podemos considerar que otros cetáceos estén amenazados. Cuando se dice que la ballena franca está amenazada o en riesgo, lo que sea, no es cierto. Ni es cierto que ninguna otra especie esté amenazada de esta forma. Sí hay mortalidad, pero esas mortalidades por el momento son absorbidas por las tasas de incremento y por las poblaciones. No están en riesgo. Pero la franciscana sí, o por lo menos pensamos que está en riesgo. Es decir, hemos hecho unas estimaciones de abundancia allá por 2003, 2004, y calculamos una abundancia de unos 15.000 animales en la costa de la provincia de Buenos Aires y una mortalidad que está estimada entre 500 y 800 individuos por año. Si eso es cierto, la tasa de captura, el porcentaje del stock está entre el 3.3 y el 5.3%. Esa mortalidad no es sostenible. Ahora acá pueden pasar dos cosas: que la abundancia esté subestimada, que la mortalidad esté sobreestimada, porque las mortalidades que se han estimado son esporádicas, miden la mortalidad en 2 o 3 barcos y multiplican por toda la flota, digamos, y eso no es cierto. Digamos, hay mucha variabilidad de un barco al otro. Eso lo hemos visto también y lo hemos comprobado nosotros midiendo mortalidades en la flota de arrastre. Con lo cual, si esas tasas fueran reales y la abundancia fuera real, la población se hubiera extinguido. No se extinguió. Hicimos en octubre del 19 otro relevamiento, más corto porque el tiempo nos ayudó mucho, pero encontramos, o la estimación nos da una población cercana a los 20.000. Esto no significa que haya aumentado de 15 a 20.000, sino que tal vez la del 19 sea un poquito más cercana a la realidad. La mortalidad, de todas formas, todavía no fue bien medida, no tenemos mucha idea de la mortalidad real, pero digamos, es algo en lo cual hay que seguir trabajando y medirla bien, porque eso nos daría una idea de qué tan en riesgo está esta población. Las franciscanas son capturadas desde el sur de Brasil, la costa del Uruguay y la provincia de Buenos Aires, en todos lados. ¿Y a qué es sensible? Es sensible a las redes de agallas, porque la mortalidad, digamos, los individuos no detectan la red y se enganchan. Y a veces se enganchan varios individuos juntos, es decir, es como que no van ecolocalizando, es decir, no van emitiendo pulso de ultrafrecuencia que les permitiría detectar la red. Posiblemente el sistema de emisión de pulsos es menos evolucionado que el de los delfines más modernos, de los delfínidos, y entonces hay una falla en la detección y ahí es donde viene el problema del enmalle. Esta mortalidad no es vieja, nunca se capturaron estos animales. Esta mortalidad viene desde la década del 40, cuando en la Segunda Guerra había un déficit de vitamina A, y entonces desde Río Grande do Sul hasta la Patagonia, hasta Rawson, se generaron varios puertos pesqueros que empezaron la captura del tiburón vitamínico, del Galeorhinus galeus, porque tiene un hígado muy grande y permitía extraer vitamina A. Y tanto desde el sur de Brasil hasta la Argentina proveíamos a Europa de vitamina A que venía de estos tiburones. Si bien después la vitamina A se fabricó sintéticamente, ya no fue necesario capturar los tiburones, muchas pesquerías de esta de tiburón continuaron funcionando hasta la década del 80. Y después fueron reemplazadas, ya no se persiguió el tiburón, se buscaron ciénidos, corvinas u otras especies, pero las pesquerías siguieron funcionando. Mal o bien, siguieron funcionando con redes de agalla y siguieron capturando franciscanas. Así que el problema es de otra naturaleza, y el mayor problema para reducir esas capturas está en que la mayoría de estos pescadores son pescadores artesanales que no están registrados, es decir, a diferencia de una flota de arrastre, una flota de cerco, o la flota potera, no están registrados por la autoridad. Y entonces son pescadores ocasionales que pueden dedicarse a pescar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pescado con redes de agalla y venderlo después en la misma playa como pescado fresco, como pasa en el verano, pero al mismo tiempo un día en vez de pescar van a levantar paredes porque son albañiles, digamos. Entonces la actividad no es esa actividad pesquera no es una actividad ligada a valores ancestrales como eran las comunidades de pescadores italianos que poblaron La Boca en algún momento, o Mar del Plata. Y entonces no están ligados culturalmente a la actividad, lo hacen, por ejemplo, mucha gente que quedó desocupada en la década del 90 con todas las medidas del gobierno de Menem, que expulsó mucha gente de la administración o de otros puestos,
empezaron a dedicarse a eso como una actividad alternativa para generar recursos para su propio sustento. Entonces, estos problemas económicos son los que hay que mirar cuando se trata de resolver problemas de mortalidad de una especie como la franciscana. Es decir, hay problemas económicos, problemas a veces ligados a la pobreza. No voy a entrar en mucho detalle ahora en eso, pero son cuestiones que deben ser consideradas no solo desde el punto de vista de la ecología y de la biología, sino también desde la sociología, y ver qué grupos están afectados o qué grupos humanos están afectando ese recurso y todo lo demás para tratar de darle una solución. Y la solución nunca es semejante, nunca es pareja, nunca es similar, siempre hay que estudiar en detalle cuál es la situación en particular y tratar de resolverla en ese marco. Otras especies también han empezado a aparecer mucho más frecuentemente en varamientos o avistamientos. En este caso tenemos, bueno, las orcas, los cachalotes, los lobos finos antárticos, subantárticos, las focas antárticas. Es decir, todas estas especies han empezado a aparecer con más frecuencia en el litoral patagónico, pero en general en todo el mar argentino, en provincia de Buenos Aires, incluso en el Río de la Plata. Acá tenemos un gráfico con el incremento de los varamientos y avistamientos de los rorcuales en el litoral argentino. Acá vemos, esto está medido desde la década del 70, y vemos cómo particularmente las ballenas jorobadas en rojo y las ballenas sei en verde han producido un aumento mucho más importante en el avistamiento y en los varamientos. De hecho, estas dos especies están apareciendo muy frecuentemente en el Golfo San Jorge, en el Golfo San Matías, en el Golfo Nuevo, en el Golfo San José, cuando hace 30 años atrás no se las veía. Es decir, esto es producto de la recuperación poblacional que se dio a partir de la moratoria del año 86, cuando se las dejó de cazar. Todas estas especies se han recuperado de manera bastante acelerada. Así que lo que estamos viendo hoy es el aumento en la frecuencia de avistamientos y varamientos de estas dos especies. ¿Qué pasó con las ballenas asesinas? A mí me encanta esto de llamar las ballenas asesinas. Las ballenas asesinas también se han incrementado por lo menos 5 veces en el litoral patagónico desde la década, bueno, lo tenemos medido desde la década del 90, que es cuando nosotros empezamos a trabajar intensamente con la flota de arrastre. Acá tuvimos un contacto por lo menos con 20 oficiales y capitanes de la pesca de arrastre, con los cuales hemos continuado trabajando estos 30 años. Y a partir de la información suministrada por ellos pudimos medir este incremento. Hoy es muy frecuente ver orcas atacando lobos marinos o delfines comunes, delfines oscuros o toninas overas en el medio del mar. Esto se puede observar desde los barcos. Esto no se observaba hace 30 años atrás. Y es cada vez más frecuente, y hoy cualquiera que salga en un barco puede ver y registrar un ataque de estos, lo cual implica de que, o implicaría, mejor dicho, que la población de orcas ha estado vinculada con el crecimiento de la población de lobos. En la medida en que los lobos comunes se incrementaron en el litoral, se incrementó paralelamente la población de orcas. Vamos a hablar un poquito de la pesca rápidamente. El impacto de la pesca fue muy impresionante desde la década del 90 en adelante. En esa época se firmaron los acuerdos con la Unión Europea. Cavallo en la Cancillería firmó esos acuerdos y después se manejaron desde Economía, y en 7 años colapsaron el caladero de la merluza. Ahora, fíjense, las imágenes son muy impresionantes. Fíjense el tamaño de este señor a bordo de un barco factoría, en lo que sería el copo, el bulto de una red de arrastre, que pesaba aproximadamente 20 toneladas en esa época. Esto es a comienzos, mediados de la década del 90. Y ya en los 2000, fíjense el tamaño de los bultos. Estos bultos no tenían ni siquiera 4 toneladas de pescado. Bueno, esto habla por sí solo de lo que fue el impacto y la caída de la pesca de merluza. Paralelamente aparecían lobos marinos, vivos o muertos, porque a veces los lobos salen vivos en la red y no se sabe qué hacer y se los mata de un tiro, o delfines oscuros y toninas overas que siempre aparecen ahogados dentro de la red. Es decir, estos casos son animales que se meten dentro de la red a comer. Es muy distinto de la red de Agaya, donde la franciscana cae y se enmaya.
En estos casos, estos animales van a meterse a la red para alimentarse y terminan ahogándose, o en el caso de los lobos, que a veces salen vivos a bordo. Acá tenemos la trayectoria de la extracción de biomasa, es decir, merluza. En rojo tenemos el langostino, que fue incrementando en los últimos años, debido, entre otras cosas, a la gran abundancia del langostino, que probablemente se da un cambio en la estructura del ecosistema, el calamar, etc. Y la última curva, este es el descarte de aproximadamente 20 especies de peces que se descartan, entre las cuales hay rayas y tiburones y otros peces socios, que se descartan directamente de los barcos factoría. Entonces, ese descarte es uno de los que origina el aumento de población de gaviotas y de otras especies que se alimentan de todo este desperdicio. Entonces, esta captura ha provocado distintos tipos de efectos negativos sobre el ecosistema, y uno de los más importantes y los que debería preocuparnos, en el gráfico este de la derecha, acá tenemos el consumo de la población de varias especies: merluza, pulpo colorado, calamar ilex, ranella, el calamar patagónico, anchoita y otras especies. El consumo total de la población de lobos en los 90 y más recientemente. Fíjense que el aumento poblacional provocó un aumento del consumo de merluza de 72.000 toneladas a 144.000 toneladas. En esta época, en los 90, la extracción de merluza estaba en el orden de 700.000 toneladas, y ahora está en el orden de 400 o menos. Entonces ahora la población de lobos está consumiendo en el mismo orden de magnitud que la población, que la merluza extraída por la pesca. Esto va a traer más temprano o más tarde una discusión acerca de si la población de lobos está quitando merluza a los pescadores, digamos, y qué se va a hacer con esto. Afortunadamente pudimos adelantarnos a hacer estas estimaciones, porque este conflicto se ha planteado en Sudáfrica, se ha planteado en Canadá, se ha planteado en diversos lugares del mundo, donde la solución que se buscaba era la reducción de la población del predador, suponiéndose que esa reducción va a dejar pescado vacante para que la pesquería lo pueda pescar. Esto no fue así nunca en ninguno de los casos, porque las vías alternativas que tiene el ecosistema para derivar la energía, digamos, para derivar ese excedente de alguna de las especies que se están dejando de consumir por un predador, las consumen otros predadores y es muy difícil que las llegue a atrapar la pesquería. No hay una relación directa entre esas cosas, pero esta es otra discusión que se viene pronto. Vamos a ir terminando. La merluza en la raya picuda, que es otro indicador ecosistémico que hemos medido. Fíjense en el gráfico este, la merluza cayó del 50%, medida como el IRI porcentual, al 10%, aumentó la nototenia, y al mismo tiempo han aumentado cabezas de merluzas aparecidas en los estómagos de las rayas, esto no solo en la raya picuda, sino en otras rayas también, que son arrojadas como desperdicio de los barcos factoría. Este es otro de los problemas que nos encontramos en estos cambios en la estructura del ecosistema, porque todo ese desperdicio y la falta de recursos para muchos de los predadores origina el consumo de todo este desperdicio como el que aparece en las rayas. En el gráfico de la derecha lo que vemos son una serie de predadores, no me quiero detener mucho en esto. Acá hay lobos, machos y hembras, varias especies de tiburón y de raya, y lo que vemos, y la pesquería a la derecha, a la izquierda, perdón, y los delfines oscuros a la izquierda, la pesquería a la izquierda y los delfines oscuros a la derecha, lo que vemos es un degradé en las especies demersales y el aumento de las especies pelágicas. Pero lo que es importante sacar de acá es que a pesar de haber más de 100 especies de peces en el ecosistema, más de 20 de cefalópodos, etc., son 6 o 7 especies las que mantienen a todos los predadores tope. Es decir, ya se trate de lobos marinos, de algunas especies de delfines, de grandes tiburones y rayas, es decir, incluso los pájaros, son 6 o 7 especies, 8 especies a lo sumo las que sostienen a los estratos superiores de la cadena trófica. Las demás aparecen en muy baja frecuencia
en los contenidos estomacales. Así que esto es otra cosa para tener en cuenta en un manejo futuro. Para terminar, otra de las consecuencias que hubo fue el aumento poblacional de los pingüinos, la expansión de los pingüinos de sur a norte, aprovechando todo ese recurso dejado vacante por los lobos marinos. Piensen que durante 50 años se bajó la población de lobos, quedó recurso vacante, y una de las especies que lo aprovecharon fueron los pingüinos, que utilizan esas mismas presas. Así que todas las poblaciones, las distintas colonias de pingüino han aumentado su número y se han expandido de sur a norte en los últimos 30 años. Hoy tenemos poblaciones ya en el Golfo San Matías cuando nunca las había habido. Para cerrar, analizamos por medio de los restos óseos encontrados en los yacimientos faunísticos la señal isotópica de carbono y nitrógeno para 3 predadores: lobo fino, lobo común y pingüino. Y acá tenemos el ecosistema del norte y centro de Patagonia en estos dos gráficos, uno medido hace 5.000 años, otro actual, y abajo tenemos Tierra del Fuego, Patagonia Sur y Tierra del Fuego, medidas 6.000 años atrás, unos 1.000 años atrás y en el presente. En todos los casos lo que se ve es que en el pasado la abundancia de todas estas especies que había hacían que estuvieran muchísimo más superpuestas en el consumo de las especies presa. Mientras que en el presente, estas especies que fueron reducidas, muy reducidas en sus tamaños poblacionales, lo que han hecho es repartirse mejor el recurso, dado que son mucho menos individuos locales. La consecuencia es, tenemos en el presente redes más largas y menos superpuestas de las que teníamos en el pasado. Es decir, en el pasado había poblaciones que estaban en su capacidad de carga, hoy tenemos poblaciones que están debajo de la capacidad de carga. Y lo que vemos es un relajamiento de la competencia interespecífica entre todos estos predadores. Con esto creo que estoy cerrando, vamos a ver un resumen de estos cambios ocurridos en el siglo XX: colapso de los lobos comunes, desarrollo de la actividad pesquera en gran escala después de la década del 80, expansión de los pingüinos, aumento de la mortalidad incidental de delfines, la franciscana desde la década del 40, recuperación de lobos comunes, recuperación de lobos finos de los 90, fíjense que las recuperaciones se dan en distintos plazos, el colapso de la pesca de la merluza y la recuperación de grandes cetáceos y pinípedos antárticos que empiezan a aparecer en las costas de Patagonia, pero que hace 30 años atrás no aparecían. Conclusiones: tenemos poblaciones recuperadas debajo de la capacidad de carga, un K futuro menor, porque la capacidad de carga es menor ahora y posiblemente sea menor en el futuro, porque la pesca no va a dejar de existir, va a seguir extrayendo recursos, y eso limita la recuperación a los tamaños poblacionales originales. La gran extracción de biomasa creo que es el problema que se nos viene encima, y lo que vamos a tener que discutir para que haya una biomasa suficiente para que todos estos predadores puedan seguir existiendo en el planeta. Y vinculado con cambio climático, ¿qué es lo que vimos? Pocos casos documentados en las poblaciones del Atlántico Sur, pero las que se ha visto algo están relacionadas con el océano circumpolar antártico. ¿Y qué es lo que se ve ahí? El calentamiento de los océanos se vincula con el crecimiento del krill, indirectamente sobre los predadores dependientes. Entonces, la densidad de krill está relacionada negativamente con la temperatura superficial del mar, y la biomasa refleja la variabilidad de las condiciones oceanográficas. Anomalías positivas en el Pacífico tropical, o sea, en el Perú, digamos, las urgencias del Perú, con un efecto del Niño, y en las Islas Georgia muestran que hay fuertes vínculos entre la temperatura superficial del mar en el periodo invernal anterior y una reducción del rendimiento reproductivo en lobos finos y en pingüinos papúas. Esto ya está demostrado. Y existe una fuerte relación entre el éxito reproductivo de la ballena franca austral y anomalías de la temperatura superficial del mar en Georgia en el otoño del año anterior. Y también con anomalías medias del Niño retrasados 6 años. O sea, como decía, cuando mostré la mortalidad de las crías de ballena, la relación no es tan directa, no es que pasó tal cosa y inmediatamente vemos el efecto. Los efectos aparecen donde hay varias anomalías combinadas, y es difícil predecirlas. Es decir, pero de alguna manera ya se está viendo la influencia de los cambios que están ocurriendo en el ecosistema antártico y cómo repercute eso sobre las poblaciones del hemisferio sur. Con esto creo que termino, y vamos a hacer la prueba de agobio para observadores, que consiste en que si usted ve 2 delfines saltando, está todo bien, pero si usted ve diferencia entre los delfines, es mucho mejor terminar la charla. Entonces ustedes me dirán qué es lo que se ve.
Y con esto termino, creo que me pasó un poco el tiempo, no sé si habrá lugar para alguna pregunta, pero si hay algo que quedó poco claro o que queremos, o que quieren ustedes que lo aclare, estoy a disposición de ustedes. Bueno, Quique, muchas gracias. Yo hace un ratito había habilitado ahí el chat para consultas o preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, la puede dejar por ahí. Nosotros se la transmitimos a Quique. Pero dado que hay ninguna, también si alguien lo quiere hacer de manera oral, solamente tiene que activar su audio y lo puede hacer. Sí, nos fuimos un poquito de tiempo, pero también habíamos empezado tarde, así que no hay problema. Bueno, estoy a disposición, lo que a ustedes les parezca. Bien. Acá hay una pregunta de Maite. No sé si la querés leer vos, te la leo en voz alta. Dice, hola, muchas gracias Kika por la charla. Tengo una pregunta. ¿Sabes de trabajos donde se haya estudiado algún tipo de relación entre el descarte de peces cartilaginosos y la depredación de mamíferos marinos sobre ese descarte? ¿Pensás que esa relación, si existe, tenga algún impacto negativo, entre comillas, en el ecosistema? Yo creo que tiene un impacto negativo el descarte directamente. Si yo hace muchos años que intento con las autoridades pesqueras de que se haga algo con eso, es decir, que no se arroje al mar de nuevo, porque genera dos problemas. El primero es que ese exceso de materia orgánica que se arroja muerta ya provoca el crecimiento de otras especies como el que generó la gaviota. La gaviota creció 4 veces, por lo menos, desde la década del 90 hasta hace 10 años atrás. Y la otra es que hay una acumulación de materia orgánica en el fondo, que no se degrada rápidamente porque no se remineraliza lo suficientemente rápido. Entonces se acumula como materia en descomposición. Y eso afecta todo digamos, el metabolismo ecosistémico en el fondo, se va degradando cada vez más, porque eso impide el crecimiento de otras especies que deberían crecer ahí sin problema. Digamos. Hay toda una serie de factores asociados, como no sé, como traté de mostrar, no sé si lo logré, digamos, hay múltiples vías de afectación dentro de lo que es la estructura del ecosistema. Y no solo la reducción poblacional es la que uno ve más visiblemente, pero los cambios en los coeficientes de predación y de competencia de las especies que componen el sistema es algo bastante más sutil y más difícil de medir. Yo creo que ahí tendríamos que dirigir un poco los esfuerzos para tratar de determinar algo, de poder generar algún tipo de información que sirva para regular algo. Pero en principio yo trataría de utilizar toda esa pesca que se va a tirar al mar, que se la utilice de alguna forma. La respuesta siempre que me dan es, bueno, es antieconómico, no se puede, qué sé yo, bueno, no sé, algo habría que hacer. Porque o al mismo tiempo generar artes más selectivos que eviten que tantas especies, porque son por lo menos 20 especies que se tiran al mar, sobre todo en la zona costera, que es donde más diversidad tenemos, más que en zonas pelágicas. Bueno, de eso va a parar al mar, eso habría que evitarlo de alguna forma. Son 150.000 toneladas más o menos que se tiran al mar. Es mucho. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, acá aquí que tengo de Candela Valente, dice, buenas, muy buena la charla. Una pregunta, ¿las rayas picudas también se regeneraron acá? No ¿Qué quiere sé, decir que se regeneraron? no sé a qué se refiere, Candela, si lo querés aclarar, podés charlar directamente con Quique, tenemos unos minutos todavía. Las rayas picudas en la década del 90 se tiraban directamente al mar. Posteriormente se empezó a aprovechar. Es decir, hará unos 15 años, tal vez 20, donde las rayas se empezaron a aprovechar. Es decir, se cortan las aletas y esas aletas se venden en Oriente, digamos. Ya no se las tira al mar, pero sí se tiran otro montón de especies. Hay por lo menos 8 especies de rayas que se tiran, que no se aprovechan. Y hay Bien, varias especies de tiburón también, que se tiran al mar de nuevo. Algunas se sí, aprovechan, el escualo se aprovecha, digamos, pero hay otras que no, que se arrojan, sobre todo los tiburones grandes, nadie los aprovecha.
Bien, acá aclara Candela de que se refería a si crecieron, supongo que si crecieron las poblaciones acá de las rayas picudas. No tenemos la menor idea, porque la forma de calcular la tasa de incremento de una especie de esas se calcula por métodos muy distintos de los que usamos para mamíferos marinos. Eso, el que debería dar esa respuesta es el INIDEP, que en teoría tiene todos los elementos para hacer esos cálculos. Bien, acá tengo otra pregunta de Fernando Andrés. Dice, las poblaciones de lobos y ballenas se están incrementando, el esfuerzo pesquero también. Es pronosticado, como dijo usted, la próxima cercana discusión es qué hacemos ante esto. La creación de las áreas marinas protegidas, las dos creadas recientemente, ¿es una posible solución? El esfuerzo pesquero es la mitad del que se ejercía en los 90. Es decir, el de los 90 no se pudo sostener, porque del 90 al 97 quebraron el caladero. Así que, y la composición de la captura de la flota de arrastre, perdón, de la flota pesquera de altura, es decir, arrastres, poteras, etc., cambió completamente, porque hoy se exporta muchísimo langostino que no se exportaba hace 20 o 30 años atrás. Eso implica de que hay un cambio a nivel ecosistémico donde los crustáceos han reemplazado mucho a los peces óseos. Es decir, porque no solo aparece el langostino en gran cantidad, lo cual trae un beneficio económico importante. Hay mucha más munida gregaria, hay mucho más peso, hay otra especie también que está apareciendo mucho, no me acuerdo el nombre ahora, pero digamos, no solo crustáceos de importancia comercial, sino crustáceos que no se aprovechan comercialmente, están reemplazando o han reemplazado gran parte de la estructura del ecosistema. De todas formas, el esfuerzo no aumentó, el esfuerzo se está manteniendo constante en los últimos años. La extracción total debe estar en las 400.000 toneladas, una cosa así, cuando a mediados fines de los 90 llegó a 1.300.000 toneladas, es decir, estamos 3 veces menos. Pero, de todas formas, lo que hay que tratar de garantizar es que esa extracción permita sostener a los predadores tope. Digamos, a ese tipo de acuerdo deberíamos llegar. Pero la discusión ni siquiera empezó. O sea, porque en general el sector que regula esa actividad es un sector económicamente muy fuerte, que dialoga en los niveles más altos del gobierno, como pasó siempre, y ni siquiera prácticamente el INIDEP tiene llegada a todo eso, mucho menos investigadores dependientes del CONICET o de otros institutos. Es complicado, en algún momento vamos a tener que discutirlo, pero todavía nos parece que no llegó la oportunidad. Bien, acá Fernando Andrés hace un comentario acerca de lo que estabas diciendo y pregunta si estomópodos es la especie o el grupo que se incrementó. Han aparecido, pero no recuerdo que fuera esa, no me acuerdo. Es munida, el langostino, el peillo y alguna más, no me acuerdo. Pero en general hay muchos más, aparecen muchos más crustáceos de los que aparecían en la década del 90. Eso seguro. Sí. Un comentario de Milagros Pereira. Hola, muy linda charla. No es una consulta, pero yo leí un libro que se llama Ballena de la Patagonia. Es de Claudio Campaña y Alfredo Lichter. Toca algunos temas de lo que usted habló, por si a alguien le interesa. Bien. Bueno, ahí creo que una pregunta más. Buenos días a todos, de Lucas Jiménez. Buenos días a todos, muchas gracias por la charla, Quique, muy interesante todos los puntos que tocaste. Una pregunta, ¿qué factores explicarían el aumento de avistamientos de distintos cetáceos en los últimos años? ¿A qué se debe que ahora se vean orcas, jorobadas y otros rorcuales en el Golfo San Matías? Fundamentalmente al cese de las capturas. En el año 82, en la reunión de la Comisión Ballenera en Buenos Aires, se estableció la moratoria. Y se hizo efectiva en el año 86. A partir de ahí no se capturaron más ni ballenas azules, ni de aleta, ni jorobadas, ni sei, ninguna de esas. La única que se capturó fue la mink, que es la más chiquita, pero era una que no se había capturado nunca. Y la captura de la mink es despreciable frente al número de ballenas. De todas formas, ese cese de la captura es lo que provocó el aumento. Todas esas poblaciones están aumentando. La única ballena en todo el mundo que no demostró aumento y que posiblemente se esté reduciendo es la ballena franca del norte, en la costa este de los Estados Unidos y de Canadá. Es la única, y nadie sabe por qué.
porque hay mucha inversión de conservación, hay mucha política de conservación en el Atlántico Norte, sin embargo la ballena disminuye. Y después uno de los stocks de ballena gris, creo que en las costas de Asia y Japón, digamos, en esa zona. Pero en general todas las especies, vos fijate que en el litoral de Chile, a la altura de Chiloé, se ha establecido una población de ballena azul. La ballena azul es la primera que cayó y la que más cerca de la extinción estuvo. Y sin embargo también hay poblaciones de ballena azul ya firmemente establecidas. O sea que el cese de la captura fue lo que marcó el incremento de todas estas poblaciones. A veces lo único que hay que hacer es dejar de capturar para que aumenten. No hay ninguna otra política activa que uno pueda hacer para apurar el incremento o generar más animales. Digamos, la población sola lo va a hacer, simplemente dejando de capturarla. Bueno, eso es lo que pasó en los 80, en el año 86 más precisamente. Bien, y la última pregunta que tenía acá, y lo dejamos aquí, de Fernando Andrés, dice, el esfuerzo pesquero merlucero de los 90, ¿no se trasladó al langostino? ¿Por eso se mantiene? Bueno, no es el mismo esfuerzo. El de merluza disminuyó, dejando en la década del 90 o a fines de la década del 90 muchos puestos de trabajo vacantes, cesantes. Y en los últimos 10 años, o 15 tal vez, se incrementó bastante el del langostino, que es una flota de menor envergadura en cuanto a tamaño, pero a tamaño de los barcos, no a número. Están centrados en el puerto de Rawson esencialmente, no solo ahí, pero en el puerto de Rawson, cuando tenía, no sé, 30 o 40 barcos en la década del 90, ahora debe tener 200, por lo menos. Que están todos dedicados a la pesca al langostino, y la pesca al langostino se hace en el área de veda de merluza, es decir, alrededor de Isla Escondida, digamos, en toda esa zona. Se supone que el langostino siempre tiene un poco de descarte, sobre todo de juveniles de merluza. Pero bueno, yo creo que no está tan vinculado, o que está más vinculado al proceso de cambio ecosistémico que yo mencionaba, digamos, a la mayor frecuencia de crustáceos en el ecosistema. Posiblemente sea eso, tal vez haya algún otro factor que ayudó a que haya mucho más langostino ahora que hace 30 años atrás. O sea, si antes no se lo pescaba era porque no había. Es decir, yo creo que en los 90 eran 2.000 toneladas por año, ahora creo que estamos, yo no recuerdo mal, pero yo no sé si son 200.000, digamos, o 20.000. La verdad que no me acuerdo la cifra, pero aumentó por lo menos 10 veces la captura del langostino. Y posiblemente esté más vinculado a cambio ecosistémico que a otra cosa. Pero bueno, hay que estudiarlo más profundamente todo eso. Bien. Acá, al respecto, Raúl González hace un comentario, dice, la merluza lleva 10 años bajo cuotas de captura, por lo cual el esfuerzo se ha ajustado según las capturas anuales. Tal vez Raúl se acuerde cuál es la captura actual del langostino. Yo no me acuerdo en este momento. Sí, buen día a todos. Sí, Hola. ha estado en los últimos años en torno a las 200.000 toneladas, Sí, está 215.000, bien. 230.000. O sea, el Sí, es muy langostino impresionante. estuvo, hasta el año 2005 fue una pesquería centrada esencialmente en el Golfo San Jorge, con capturas por debajo de las 30.000 toneladas o menos. O sea, el boom vino por razones, como decía aquí, que recién inexplicadas, probablemente relacionadas con temas ambientales de escala, y a partir de 2005 no ha parado de crecer la biomasa y no ha parado de crecer los desembarcos, y han llegado a esos puntos. Hace 3 años que están en un pequeño declinio y probablemente eso se acentúe. No hay una incertidumbre tremenda en esa pesquería. Y el esfuerzo de pesca ha estado creciendo en relación a la necesidad de sacar todo ese recurso que tiene tanto valor comercial, es materia de Claro. exportación, y es lo que en este momento está dejando uno de los valores más grandes de la pesquería argentina, que está por encima, por ahí te lo suplemento lo que decía vos, Quique, por encima del 1.000.000 de toneladas ya desde hace varios años. Así que entre Sí. todas las especies, ¿no? Pero el langostino, como vemos, desde el punto de vista económico, es prácticamente la mitad del
la cosecha. El tema es que así como apareció puede desaparecer. Y eso es lo que genera la incertidumbre que vos decís. O sea. Sí, claro. Y la verdad que las aproximaciones de manejo que se han hecho en los últimos años del Consejo Federal Pesquero, en lugar de ser conservativas, son expansivas. O sea, los planes de manejo que son, la verdad, bastante pobres como planes de manejo, porque no tienen objetivos explicitados ni indicadores, sino que simplemente son protocolos de reparto de lo que hay para pescar. Están realmente, se está viendo que no tienen mecanismos de respuesta para cuando empiezan a caer las capturas. O sea, todos se repartieron la abundancia, pero ahora no hay manera de ver cómo se va a repartir la escasez cuando esté. Claro.